Hola. Esto es 16K te lo cuento, aquí. Recientemente, UBODR nos ha regalado una película fascinante, una adaptación única de la historia de Napoleón Bonaparte que ha captado mi interés de inmediato. La pregunta que todos nos hacemos es si esta producción estará a la altura de nuestras expectativas. Bueno, ha llegado el momento de descubrirlo. La trama nos transporta al convulso año de 1789, en plena Revolución Francesa, marcada por el hambre y la miseria que oprimían al pueblo, mientras la aristocracia y la realeza disfrutaban de sus riquezas. En medio de este caos, el rey Luis XVI es ejecutado, y fuera del palacio, la turba enfurecida exige la cabeza de la realeza. En un giro impactante, vemos a la reina María Antonieta caminar entre su pueblo, enfrentando el odio y las blasfemias con la dignidad de quien se considera superior. Su destino final es la guillotina, donde, con aires de grandeza, enfrenta su ejecución. Su cabeza, expuesta como un trofeo, simboliza la venganza del pueblo. Entre la multitud, el joven artillero Napoleón Bonaparte observa sin expresar emoción alguna, marcando el inicio de su participación en la historia. La trama se desarrolla con un intrigante mitin político liderado por Rodolphe, impulsor principal de la revolución, quien justifica las ejecuciones de civiles como actos necesarios para la supervivencia de la República. En este contexto, Napoleón es llamado por Dulcin, comisionado del ejército francés, para liderar la reconquista del puerto de Tolón, controlado por la Marina británica. La narrativa nos sumerge en la estrategia audaz de Napoleón al aprovechar la falta de disciplina y recursos en las tropas francesas. Su valentía brilla cuando, a pesar de perder su caballo, continúa liderando la batalla cuerpo a cuerpo. La culminación de su éxito se revela con la liberación de Tolón y la ascensión de Napoleón al rango de general, celebrada con una impresionante victoria. A partir de este logro, Barras solicita la ayuda de Napoleón para derrocar a Flor y poner fin al régimen del terror, que ha perdido el apoyo popular. El relato llega a su clímax con la ejecución de Pierre, marcando el fin de una era oscura. La película nos traslada al 27 de julio de 1794, donde la liberación de 41.500 prisioneros simboliza el cese del reinado del terror. En medio de este contexto, Napoleón, entre espectadores y obras teatrales, se ve atraído por la enigmática Josefina de Viernes. Napoleón, a pesar de su dificultad para hablar, se acerca con timidez a Josefina, sumergiéndose en la complejidad de sus propios sentimientos. El mariscal Ney, en un giro inesperado, interrumpe el juego para presentar al hijo de Josefina, quien busca el sable perdido de su padre ejecutado. Movido por un gesto de compasión, Napoleón desafía la ley y se aventura en una armería secuestrada para elegir un arma que entrega al hijo de Josefina. Este acto desencadena un almuerzo entre ellos, donde Napoleón, con astutas tácticas, se acerca más a Josefina, mostrando un interés más allá de lo evidente. El perfume de la carta de invitación se convierte en un símbolo sensorial de la conexión entre ambos. En el momento álgido, Josefina revela oscuros episodios de su pasado, desafiando las expectativas de Napoleón. Su historia, marcada por la decapitación de su esposo y su propia adversidad, no disuade al general. La escena culmina con un encuentro íntimo, fusionando el pasado y el presente en un único momento. La trama toma un giro político cuando un golpe de Estado amenaza al Consejo de la República. Paul, en una situación desesperada, llama a Napoleón para defender la causa. El 5 de octubre de 1795, Napoleón, con maestría militar, utiliza los cañones de Tolón para disolver la multitud, asegurando la victoria. En un giro emocional, el 20 de septiembre de 1796, Napoleón y Josefina se casan, consolidando su conexión en una modesta iglesia. El héroe de Francia se enfrenta a nuevas responsabilidades, pero el directorio, preocupado por su autonomía, le ordena invadir Gran Bretaña. Napoleón, ingenioso, elige cortar la ruta británica a través de Oriente Medio, llevándolo a Egipto. La narrativa se enriquece con la descripción de la batalla en la tierra de los faraones, donde las pirámides presencian la superioridad de los cañones de Napoleón. Mientras envía cartas de amor a Josefina, la narración nos revela la complejidad de sus emociones, contrastadas con las acciones de Josefina en su ausencia.
La historia da un giro trágico cuando las aventuras de Josefina llegan a oídos del mariscal Ney. La infidelidad de su esposa se convierte en una verdad amarga para Napoleón, quien, movido por el dolor, prepara su regreso a Francia. A su retorno, la cruda realidad se refleja en los periódicos, pero la tragedia personal de Napoleón se intensifica al descubrir la traición de Josefina. Napoleón y Josefina navegan por las complejidades de su relación. Ahora se desencadena un diálogo revelador donde Napoleón, en un momento de vulnerabilidad, expone su dependencia hacia Josefina. La sutileza de la conversación deja entrever la profundidad de sus sentimientos. El día siguiente, Josefina, con astucia, escarba en el pasado de Napoleón, descubriendo que ninguna de sus amantes anteriores ha ocupado un lugar en su corazón como ella. Esta revelación, lejos de generar perdón, convence a Napoleón de no abandonarla, aunque el perdón no sea fácil de conceder. Napoleón, citado por el director para explicar su regreso abrupto, desafía las formalidades y exige respuestas. La narrativa se sumerge en el impacto que el tiempo de Napoleón fuera de Francia tuvo en la nación, con invasiones y amenazas inminentes. La falta de respuestas lleva a Napoleón a abandonar el intento de juicio político. En un giro, su hermano Lucien sugiere un nuevo camino para el poder, con Napoleón como protagonista principal. Este golpe de Estado, ejecutado el 9 de noviembre de 1799, se convierte en un momento crucial. Las tensiones se elevan cuando los políticos acusan a Napoleón de maquinar el golpe, y la violencia amenaza con arrestarlo. Sin embargo, una hábil jugada permite su escape, marcada por la lealtad de Lucien y la intervención de la Guardia. Las reconciliaciones y los juegos de poder continúan, y Napoleón exhibe a Josefina como parte de su imagen gubernamental. La indecente mujer se convierte en un murmullo constante en la vida de Napoleón, un eco de su relación que se empieza a pudrir, según la narrativa. En el Palacio de Versalles, Napoleón es oficialmente condecorado como cónsul de Francia, marcando un hito en su ascenso al poder. Con un toque de audacia, Napoleón escribe una carta al rey de Inglaterra, proponiendo un acuerdo. Napoleón, firme en su deseo de paz, pero sin temor a la guerra, demuestra una vez más su valentía. La curiosidad de Napoleón lo lleva a indagar sobre Alejandro I, emperador de Rusia. Descubre que, además de ser popular, este monarca tuvo un destino trágico similar al de su padre, asesinado en su cama. La narrativa nos presenta a Xi, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, quien, con agudeza, busca influir en la política austriaca para fomentar la paz. La escena se vuelve aún más intrigante cuando Napoleón recibe la visita del embajador inglés. Con su característico aire de grandeza, Napoleón advierte sobre las consecuencias de ignorar sus propuestas de paz. La tensión diplomática se intensifica, revelando la astucia del líder francés. En un giro humorístico, Talleyrand propone a Napoleón adoptar el título vitalicio de rey de Francia. En esta intrigante etapa de la vida de Napoleón, el emperador se enfrenta a la dualidad de su papel como regente y su anhelo de tener un heredero. La necesidad de un sucesor se convierte en un eco constante, tejiendo tensiones y decisiones audaces. En un giro sorprendente, Napoleón, ahora como regente, insta a Josefina a concebir un heredero esa noche o enfrentar un posible divorcio. La presión del deber y las sombras de la guerra se entrelazan, generando un momento de intimidad entre ambos. La narrativa se torna emotiva cuando Josefina culpa a Napoleón por su estado físico y la falta de conexión íntima en su relación. La promesa de Napoleón de regresar vivo de la guerra para presenciar el renacimiento del amor entre ellos añade un toque de romanticismo en medio de la tensión. En el campo de batalla, la guerra se entrelaza con el deseo de paternidad, creando un telón de fondo emotivo y crudo. En el campamento enemigo, la reunión entre Alejandro y Francisco y agrega capas de intriga. Francisco y advierte a Alejandro sobre la aterradora batalla que les espera contra Napoleón, revelando la sombra imponente del líder francés. La narrativa se desplaza al frío invierno de Austria, donde Napoleón, enfrentando condiciones adversas, mantiene su confianza en medio de la nieve. El ingenio estratégico de Napoleón se desata en el campo de batalla. Su táctica de camuflaje y el uso magistral de la geografía revelan su genialidad militar.
La escena de la batalla se convierte en un ballet estratégico, con Napoleón observando desde las alturas mientras sus enemigos caen en la trampa. La paz llega al campamento de Napoleón con la llegada de Franciscovi. La negativa de Alejandro a unirse a la reunión destaca la complejidad de las relaciones diplomáticas. Napoleón, hábil en la política, sugiere dejar a Alejandro en libertad, sembrando la semilla de la gratitud para futuras guerras. La narrativa da un giro inesperado cuando los métodos para concebir un heredero no dan resultado. Napoleón, enfrentando la realidad, busca respuestas y descubre una revelación sorprendente. El amor y la lealtad entre él y Josefina se ponen a prueba, añadiendo una dimensión más profunda a su relación. En un giro inesperado y cargado de emoción, Napoleón toma la difícil decisión de divorciarse de Josefina por el bien de Francia. Aunque su corazón se estremece con el peso de la separación, la responsabilidad hacia su nación lo impulsa a golpear las puertas del destino con determinación. Incluso en el tormento del adiós, Napoleón no puede evitar herir a Josefina, buscando mantener su temple en medio del huracán del cambio. Despojada de su título imperial, Josefina se retira al castillo de Malmón, donde la sombra del pasado y el eco de un amor perdido siguen persiguiéndola. Napoleón, sintiendo la ausencia, visita a Josefina para expresar su añoranza y cuidado. Aunque la corona ya no la cobija, su presencia sigue siendo un faro en la vida de Napoleón. En julio de 1807, las cartas del destino llevan a Napoleón a forjar una alianza con Alejandro I de Rusia. En un juego de estrategia política, Napoleón propone matrimonio a la hermana de Alejandro, pero el destino le juega una carta inesperada. La joven princesa Ana se convierte en la pieza clave en este juego de ajedrez diplomático. Talleyrand, hábil en las artes de la diplomacia, busca consolidar alianzas a favor de Napoleón. Ante Austria, propone el matrimonio con María Luisa, la archiduquesa que podría tejer un vínculo irrompible. La llegada de María Luisa al Palacio de Versalles da paso a un capítulo nuevo, donde las alianzas políticas se entrelazan con los lazos familiares. La paz efímera se ve eclipsada cuando la traición de Alejandro obliga a Napoleón a dirigir sus tropas hacia Rusia en 1812. El escenario se transforma en un vasto tablero de ajedrez, donde Napoleón comanda una coalición formidable. El enfrentamiento en Borodino, cargado de estrategia y fuego, pinta a Napoleón como el vencedor del día. En el frío invierno de Moscú, Napoleón se encuentra con una ciudad desierta, testigo mudo del éxodo ruso y la destrucción premeditada. Sentado en el trono de Alejandro I, Napoleón se sumerge en la ofensa de la vida y sus propios sueños interrumpidos por el fuego que devora Moscú. La venganza late en el corazón de Napoleón, alimentada por el deseo de avanzar hacia San Petersburgo. Sin embargo, el mariscal Ney, con la sabiduría de la prudencia, advierte sobre el crudo invierno que se avecina. Las tropas, diezmadas y famélicas, se desmoronan ante el hambre y la enfermedad. La gloria se desvanece, y Napoleón regresa derrotado a Francia, marcado por las cicatrices de una campaña que no cumplió las expectativas. El exilio en la isla de Elba se convierte en un capítulo forzado para Napoleón, pero la historia aún no ha escrito su última página. Mientras él enfrenta su castigo, Alejandro I se aventura a visitar a Josefina. Luis XVI, el nuevo rey de Francia, intenta sofocar el resurgimiento de Napoleón. Sin embargo, el carisma del líder derrocado conquista corazones y soldados, marcando su regreso triunfal. Sus 120.000 soldados franceses parecen ser una gota en el vasto océano de Europa, pero la estrategia se convierte en su aliada. La lluvia, cómplice inesperada, ralentiza la inevitable colisión entre británicos y franceses, otorgándoles un breve respiro antes de la tormenta. Wellington, el líder británico, arenga a sus hombres con la promesa de paciencia y resistencia. El campo de batalla es un escenario de creciente tensión, mientras los prusianos se acercan, aliados en la sombra. Espiando desde las sombras, Napoleón percibe cada movimiento y decide desatar la furia de sus cañones, un preludio de la danza mortal por venir. La llegada inminente de los prusianos agrega un matiz de urgencia a la sinfonía de la guerra. Napoleón, maestro de su propio destino, se lanza al abismo con su caballería, desafiando a la historia y a los refuerzos enemigos. En la encrucijada del conflicto, la suerte sonríe a Wellington,
quien, respaldado por los prusianos, altera la balanza de poder. En un último acto de desesperación, Napoleón lidera a sus tropas en un asalto desgarrador. La batalla alcanza su clímax, y las últimas lealtades se entrelazan con el destino. La rendición de Napoleón se torna inevitable en medio de la devastación, y su epopeya culmina con una derrota que resonará en las páginas de la historia. Wellington, el victorioso, se acerca a Napoleón derrotado con una noticia sorprendente: una votación ha alterado su destino. La aristocracia, aún con rastros de simpatía por el ex emperador, logra su perdón de la pena capital. Sin embargo, el exilio en la remota isla de Santa Elena se convierte en su último capítulo. En la melancolía de sus días finales, Napoleón evoca a Josefina, su eterna musa. En su lecho de muerte, las palabras Francia, ejército y Josefina fluyen como un río de nostalgias y pesares, cerrando el telón de una historia colosal. Así, entre la gloria y la derrota, Napoleón encuentra su última morada en la roca de Santa Elena, llevando consigo los ecos de una era que marcó la historia con la tinta de su ambición y su trágico destino. Así llegamos al final, hasta la próxima.